Siempre la palabra es viva y es eficaz. Es viva y eficaz porque porque a veces hemos leído un versículo de la Biblia y nos habló Dios de una forma y después lo volvemos a leer y nos habla Dios de otra forma. Pero siempre es Dios teniendo el control de todo y llevándonos un mensaje en un momento dado. Amén. El tema de hoy es la ley de Cristo. Vamos a ver qué significa la ley de Cristo. El hombre ha pasado por diferentes leyes. Primero era la ley del hombre. La ley del hombre que decía, la ley del talión, o ojo por ojo, diente por diente. Si me amas, te amo. Si me quieres, te quiero. Si no me quieres, no te quiero. Si me odias, te odio. Amén. Esa es la ley del hombre, básicamente. Después Dios mandó la ley a través de Moisés. ¿Y qué consistía la ley a través de Moisés? En que teníamos que hacer determinadas cosas o dejar de hacer determinadas cosas para agradar a Dios. ¿Sí? No matar, no adulterar, no fornicar, amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, hacer o no hacer determinadas cosas para agradar a Dios. Después vino Cristo y revaló todo eso, ¿verdad? Y cogió la ley de Moisés y la puso en dos términos. Nada más dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero la ley de Cristo va mucho más allá y eso es lo que vamos a estudiar precisamente, qué consiste la ley de Cristo. Toda enseñanza comienza con la palabra de Dios, así que los invito a abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 6, verso 2, que es aquí precisamente donde nos habla de la ley de Cristo, pero no nos define la ley de Cristo. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Amén. Entonces, vemos aquí que la ley de Cristo nos está diciendo que sobrellevar las cargas unos, las cargas de los otros. Esa es la ley de Cristo, básicamente lo que nos está diciendo que es la ley de Cristo. Pero ¿qué se refiere eso de llevar las cargas uno con otro? Con respecto a las personas, nos está diciendo que tenemos que tener un trato humilde en las relaciones interpersonales, un trato humilde con respecto a nuestros jefes, porque muchas veces nos levantamos contra el jefe nos manda a hacer determinadas cosas y nosotros no queremos hacerlo, hacemos lo que nos parece o como nos da la gana, como decimos nosotros. O sea, ¿cuáles son los jefes? Todas esas autoridades terrenales que Dios ha puesto en la tierra. ¿Y cuáles son esas autoridades terrenales? Hay muchas formas de tener autoridades terrenales. Están primero que todos los padres, ¿verdad? Los jefes en el lugar donde nosotros trabajamos. También tenemos los jueces, la policía es una autoridad en un momento dado. Los profesores son autoridad en el aula de clase. Los que están estudiando tienen que obedecer también a los profesores. También los pastores, Dios los ha puesto como autoridad en una determinada congregación. Hay que obedecerlo, no lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios. Imitar la fe de los pastores es lo que tienen que hacer todas las personas, cada uno. Ahora, cuando Dios nos dice que debemos obedecer las autoridades es porque todas las autoridades han sido puestas por Dios. Cuando nosotros desobedecemos una autoridad o hacemos cosas contrarias a lo que la autoridad dice, indirectamente estamos desobedeciendo a Dios, porque Dios es el que pone y quita reyes, es el que pone todas las autoridades. Esas personas que están en autoridad en nuestra casa, nuestros padres, nuestros profesores, nuestros jefes, Dios mismo los ha puesto, de tal forma de que si nosotros contravenimos o hacemos cosas contrarias a lo que dicen los jefes que Dios nos ha puesto en la tierra, por muy contrarias que sean las órdenes a nuestro parecer, estamos contraviniendo a Dios. Obviamente tiene unas limitaciones, las cuestiones morales, éticas, que obviamente nosotros no vamos a ir allá, porque primero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero Dios ha puesto hombres aquí que muchas veces dirigen mal, pero Dios sabrá en qué momento toma represalia o toma consecuencias contra esas autoridades que utilizan mal su poder, el poder que Dios lo ha dado. Al respecto, Romanos 13 nos define exactamente cuáles son esas autoridades que Dios ha puesto y cómo las tenemos que obedecer. Mire lo que nos dice Romanos capítulo 13, verso 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase toda persona a las autoridades superiores, a los rectores. Los profesores tienen que someterse a los rectores y así sucesivamente. Siempre nosotros tenemos una autoridad. Comenzando desde la casa hasta el lugar donde nosotros trabajamos, en todas partes siempre hay una persona que tiene autoridad sobre nosotros. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Imagínense ustedes, cuando nosotros nos oponemos a un jefe, una persona que tiene autoridad sobre nosotros, nos estamos oponiendo al mismo Dios, porque Dios es el que lo puso ahí. Y si esa persona está portándose mal, Dios lo llamará a cuenta, colación, un momento dado, y en última, Dios es el que pone y quita reyes. Y sigue diciendo la palabra de Dios, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si nosotros nos resistimos a una autoridad puesta por Dios, todas las autoridades son puestas por Dios, nos estamos resistiendo a Dios mismo, y eso acarrea consecuencias de condenación para sí mismo.
Pero también, además de obedecer las autoridades terrenales, eso estamos hablando de los tratos de humildad con en todas nuestras relaciones interpersonales, también tenemos que tener un trato generoso y humilde con las demás personas, inclusive con aquellas personas que dependen de nosotros. O sea, hablamos primero de las autoridades, ahora vamos a hablar de las personas que dependen de nosotros. Entonces, tenemos que ponernos en los zapatos de las otras personas, no exasperar a las personas que están bajo nuestra autoridad. Este es un mensaje para las personas que tienen autoridad. Entonces, no es exasperarse, ponerse en los zapatos de otros. Tenemos que hacer todo en humildad, tratando a los demás como si fueran superiores a nosotros mismos. Es decir, que el jefe tiene que ver a su subalterno como si fuera superior a sí mismo. Eso se refiere a la humildad. La humildad no es andar sucio, harapiento, ni mucho menos. La humildad se refiere en tratar humildemente, tratar a los demás como si fueran superior a nosotros mismos. En eso se fundamenta la ley de Cristo. La ley de Cristo tiene que ver con el trato interpersonal que nosotros tenemos con la persona, tanto los que están como jefes con nosotros, como las personas que dependen de nosotros, siendo un trato humilde, tratando a las demás personas como si fueran superiores a nosotros mismos. A los jefes tenemos que someternos, ¿sí? Todo, y sabiendo que toda autoridad ha sido puesta por Dios, y también teniendo en cuenta que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, que si esa persona te va a mandar a hacer algo que va en contravía a las palabras de Dios, a tus principios éticos y morales, obviamente no lo vas a hacer, porque tú tienes que obedecer primero a Dios. Pero si es una orden que te ha dado que no contraviene los principios de Dios, pues hágalo. Que si está mal dada esa orden, Dios lo llamará a colación a esa persona. Amén. Entonces, lo importante es que tenemos un trato humilde en todas nuestras relaciones interpersonales, en todas y cada una, tanto como jefe o como subordinado. Tenemos que tener un trato humilde con todas las personas. Pero la ley de Cristo va mucho más allá también de ese trato humilde interpersonal que tenemos que tener con todos. Va de dónde viene nuestra fuerza, cómo tenemos que hacer nosotros para poder tener ese trato humilde con las demás personas, porque a veces nosotros queremos tener ese trato humilde, queremos someternos a las autoridades puestas por Dios, pero a veces, como dicen algunos por ahí, se nos sale el chuki y terminamos contestándole mal a esas personas. Solamente con el poder y la autoridad del Señor es que podemos nosotros obedecer ese mandato de Dios, que es someternos a todas las autoridades. Y Dios no nos ha dejado solos, nos manda su palabra. Miremos lo que nos dice al respecto Efesios 6:10. ¿Cómo tenemos que hacer nosotros para someternos a esas autoridades? Y cómo tratar humildemente a las personas. El Señor nos da su respuesta también. Efesios capítulo 6, verso 10. Vamos a leer del verso 10 al verso 11. Efesios 6, verso 10. Amén. Dice, por lo demás, hermanos míos, o sea, por lo demás, ya tratando humildemente a todas las personas, a los que están sometidos a nosotros, a los jefes de nosotros, entonces dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De ahí viene nuestra fortaleza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la palabra nos está diciendo aquí que ese trato humilde que tenemos que tener con las demás personas, solamente lo podemos utilizar o podemos encontrarlo con respecto de dónde viene nuestra fortaleza. Tenemos que mantenernos unidos con Cristo. Acuérdense que el mismo Señor Jesucristo dice, sin mí nada podéis hacer. O sea, solamente con la mirada puesta en Cristo es que nosotros podemos tener ese trato humilde con las demás personas. Cuando quitamos la mirada de Cristo, enseguida viene nuestra naturaleza carnal a quererse levantar contra los padres, contra los jefes, contra todas las personas que tienen autoridad contra nosotros. Entonces tenemos que mantener la mirada puesta en Cristo. Si lo ofendieron, con la mirada puesta en Cristo. Mire, es más, cuando nosotros quitamos la mirada de Cristo, pecamos enseguida. Eso fue lo que hizo Adán y Eva, ¿verdad? Cuando quitaron la mirada de Cristo, la pusieron en el árbol. O sea, quitar la mirada de Cristo es sinónimo de pecado, inmediatamente. Entonces, tenemos que mantenernos unidos con Cristo para que podamos tener un espíritu humilde, un espíritu de sometimiento, un espíritu de obediencia a nuestros jefes. Y también un trato humilde con las demás personas, aquellas también que dependan de nosotros de una u otra forma. Y que no es con nuestra fuerza, sino con su poderoso poder, con su fuerza, con la fuerza de Cristo. Y cuando nosotros nos mantenemos unidos con Cristo y unidos en su poder, es cuando somos más que vencedores. Han oído mucho esa frase, es más bíblica. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. ¿Pero qué significa esta frase de somos más que vencedores?
que nosotros no somos los que vencemos, vence es el poder de Dios, pero con ese poder de Dios nosotros terminamos venciendo, o sea que nosotros sin hacer nada, solamente con la mirada puesta en Cristo vencemos. Eso es lo que significa ser más que vencedores. Y para ser más que vencedores tenemos que estar muertos al pecado y vivos para Dios. Muertos al pecado significa mirar a Cristo en todo momento. Acuérdense que pecado es es dejar de mirar a Cristo. O sea, que si nosotros estamos muertos al pecado, o sea, con la mirada puesta en Cristo, es que somos más que vencedores. Cuando quitamos la mirada de Cristo, perdemos. Empezamos a hacer las cosas de la carne, empezamos a desobedecer a nuestros padres, a gritar a nuestros padres, a gritar a nuestros jefes, a gritar a todo el mundo. Todo el que se nos atraviese por delante, le gritamos, le decimos cosas y le decimos 4 verdades, aunque realmente no son verdades, son producto de la emoción o de la ira que tiene la persona internamente, porque ha quitado la mirada de Cristo. La única forma de mantenernos muertos al pecado es con la mirada puesta en Cristo. Pero cuando nosotros estamos muertos al pecado, quiere decir que estamos vivos para Dios, para poder hacer su santa y bendita palabra de Dios. Entonces, no tenemos que dejar que reine el pecado en nuestra naturaleza carnal. O sea, tenemos que mantener la mirada siempre puesta en Él. Por favor, me acompañen en Romanos 6:11. Aquí nos dice cómo podemos ser nosotros más que vencedores. Romanos capítulo 6, verso 11. Cómo nos mantenemos unidos a Cristo y utilizamos su fuerza poderosa para ser más que vencedores. Acuérdense que nosotros vencemos con el poder de Dios, no con nuestra fuerza. Diga el débil, fuerte soy, para que solamente el poder de Dios es el que nos pueda mantener unidos a Él. Con ese poder, con esa fuerza poderosa que nosotros podemos vencer y ser más que vencedores. Romanos capítulo 6, verso 11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, para que el pecado no se enseñoreará a vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces alguno dirá, si yo estoy bajo la ley, yo puedo hacer todo lo que la ley dice. No matarás, no adulterarás, no fornicarás. No. Que cuando usted quita la mirada de Cristo es que empieza a hacer las obras de la carne. El no matarás, no adulterarás, no fornicarás. Todas son obras de la carne. No son pecados. El pecado es quitar la mirada de Cristo, como ya lo hemos dicho varias veces. Entonces, cuando nosotros ya la ley pasa por encima de nosotros cuando tenemos la mirada puesta en Cristo, porque estamos bajo la gracia. ¿Y qué es la gracia? Ese don inmensurable que nos da Dios, que sin merecerlo nos está dando su poder, su autoridad. Pero también nos dice, el que estamos leyendo Efesios 6:11, nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Quién es el diablo? Se habla que el diablo es el tentador. El diablo lo que hace es simplemente tocar la parte de concupiscencia que tiene el hombre. El diablo no puede matarlo a usted, no puede hacerle nada. Él simplemente lo que hace es incitarlo a hacer cosas de la carne, a quitar la mirada de Cristo, a que usted haga las cosas que Dios le ha mandado a que no haga. Porque todo lo que Dios nos ha mandado es para nuestro propio bien. Siempre es para nuestro propio bien. Porque nosotros podemos pecar o hacer las cosas contrarias a la palabra de Dios y Dios seguirá siendo Dios. Nosotros somos los que nos beneficiamos cuando lo obedecemos a Él. Entonces, el diablo lo que hace un estímulo o presenta un aguijón en la persona para que quite la mirada de Cristo y ponga la mirada en un árbol, en su propio deseo, en su propia concupiscencia. Pero ¿qué es el estímulo? ¿Qué es ese estímulo? El estímulo que nos lleva a quitar la mirada de Cristo, en primera instancia, es un estímulo agradable. ¿Cuántas personas no se satisfacen haciendo cosas contrarias a la palabra de Dios? Porque el estímulo inicialmente lo que le da una circunstancia, le da una característica que es agradable en el corto plazo. Pero a largo plazo, esas actividades de la carne que usted hace son dañosas. ¿Por qué son dañosas? Porque dañan nuestra relación con Dios, dañan nuestra relación con la familia. Cuando una persona se levanta contra el padre, obviamente daña las relaciones de la familia. Cuando una persona se levanta contra sus jefes, daña sus relaciones laborales. Cuando una persona se levanta contra cualquier clase de jefe, está dañando su propia familia, su propia economía, su propia estabilidad. Pero también esas situaciones agradables pueden dañar nuestra propia economía también. Cuando a la persona le cae ese instinto por comprar cosas en forma compulsiva, comprando cosas a veces hasta superfluas.
que no las necesita. Digamos, tiene un celular y quiere otro celular de más gama y quiere otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Termina gastándose el dinero y termina perjudicando su propia economía. Esas son insinuaciones que el diablo hace. Mira ese celular, aquella persona tiene uno mejor que el tuyo, cómprate uno mejor, cómprate uno mejor. Tú terminas comprando y gastándose 2, 3 millones de pesos en un celular, que muchas veces hace lo mismo con un celular de 100,000 pesos. ¿Llamar? Cosas compulsivas. Entonces, también nos afecta nuestra salud, las cosas compulsivas. ¿Cómo? Con los vicios, el cigarrillo, el tomar trago, el hacer cosas que perjudican a la salud. O sea, esas cosas compulsivas que en el corto plazo son agradables, son hasta sabrosas, pero en el largo plazo perjudican. Porque el cigarrillo, no le diga a un fumador que no siente satisfacción cuando fuma en el corto plazo, pero en el largo plazo se está perjudicando su propia salud. El que toma también, verá, en el corto plazo siente satisfacción en el trago, pero a largo plazo está dañando su salud, está ingiriendo alcohol que le está dañando su hígado, está dañando todo su organismo en el largo plazo. Entonces, él lo que hace es eso, insinuarle a la persona a que haga cosas indebidas. Él no va a matar, hay personas que le tienen más miedo al diablo que a Dios, ¿sabía eso? Hay personas que le echan un aceitico en la puerta o le hacen cualquier cosa y están temblando de miedo como si eso lo fuera a matar. Eso es pura basura si usted está agarrado de Dios. A quien hay que tenerle miedo es a Dios. Dice la palabra de Dios que a Él sea nuestro temor, porque es el único que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. Satanás no, Satanás simplemente te insinúa para que hagas cosas indebidas ante los ojos del Señor. Pero hay algo importante, que Él es persistente. Él va a estar en todo momento atacándote, en todo momento. No creas que porque ya usted es cristiano, ya usted se bautizó, y usted predica, usted canta, usted hace, Él no va a dejar quieto. No, Él es persistente. Inclusive, en las tentaciones de Jesús, cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado, las 3 veces, dice que el diablo se apartó de él por un tiempo. O sea que siguió insistiendo. Él siempre va a seguir insistiendo. Él nunca se va a quedar quieto. Mientras estemos en este mundo, que Él es el Rey, Él es el Dios de este siglo, vamos a estar tentados en todo momento. Nosotros tenemos que estar apercibidos de esas tentaciones que van a venir en todo momento. En este mundo está lleno de maldad. ¿Por qué está lleno de maldad? Porque Él es el que reina aquí, reina los pensamientos de todas las personas. Y todos nosotros, a pesar de que estamos siguiendo la palabra de Dios, pecamos. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos del reino de los cielos. Y el que diga que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Inclusive hasta los pastores, los predicadores, todo el mundo peca de una u otra forma de pensamiento. Por eso dice Jesucristo, si alguno ha pecado, abogado tiene para con Dios Jesucristo nuestro Señor. O sea, tenemos que recurrir siempre a la fuente inagotable que es nuestro Señor Jesucristo y pedir la fortaleza para no volverlo a hacer. Porque Satanás siempre va a estar atrás de nosotros buscando a quien devorar para que nosotros caigamos, inclusive para hasta que nos olvidemos del mismo evangelio. Según de Corintios capítulo 4, verso 3, por favor me acompaña. Aquí nos muestra que el Dios de este siglo, que es precisamente Satanás, es el que gobierna este mundo, gobierna nuestra mente. El mundo, cuando la Biblia está hablando de mente, de mundo, está hablando precisamente de nuestras mentes, de las personas que no creen en la palabra de Dios. Según de Corintios capítulo 4, verso 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, el que domina en este mundo es Satanás, en este mundo es de maldad, este mundo es su morada de maldad. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que Satanás utiliza para que nosotros caigamos en tentación? Él utiliza básicamente la mentira, él es el padre de la mentira. ¿Y cuál es la primera mentira que él utiliza? Utiliza los milagros. ¿Sabe usted que Satanás utiliza los milagros? Milagros engañosos para inclusive engañar aún a los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Los ministros, ¿verdad? Porque Dios ha elegido a todos para que sean salvos, todos para que sean salvos. Y entre los que eligen a Cristo, Él elige a unos para que sean pastores, unos para que sean evangelistas, otros para que sean maestros. ¿Ven? Esos son los que Dios elige, entre los que lo eligen a Él. No es que Dios elija a algunos para salvación, no. Dios no elige a ninguno para condenación. Él elige a todos, Él quiere que todos sean salvos. Pero entre los que lo eligen a Él elige a unos para que sean maestros, otros que sean pastores, otros que sean evangelistas. ¿Amén? Entonces, estos milagros engañosos inclusive llegan a engañar aún a los elegidos, inclusive a los ministros del mismo Señor. ¿Por qué? Porque se dejan embaucar por los mismos milagros. Estos milagros engañosos, ¿cuáles son los milagros engañosos? Hacer las obras que Cristo hizo como Dios.
Cristo hizo obras como Dios, hizo obras como hombre. ¿Cuáles son las obras que Cristo hizo como Dios? Los milagros que Él hizo como Dios. Pues básicamente eso de, por lo menos, usted no ha visto todavía ninguna persona que pueda convertir el agua en vino. Decir a una tormenta, calle y enmudece. Él es el único que puede hacer. Todos esos milagros los hizo Él como Dios. Y hay personas que dicen que tienen esos dones. Otros milagros que Dios hizo, que Cristo hizo como Dios, cuando alimentó a 5,000 personas, o simplemente con unos cuantos peces y unos cuantos panes. Eso es un milagro que nada más lo puede hacer Dios. Lo pudo hacer Cristo como Dios, porque Él era Dios aquí en la tierra. Otro, de sanar a personas a una persona que había nacido ciego. Eso solamente lo puede hacer Dios. Son milagros que le llaman de reconstrucción. También resucitó un hombre después de 4 días en la tumba. Eso solamente lo puede hacer Dios. Son milagros que solamente los puede hacer Él. Echar fuera demonios. Solamente lo podían hacer Él y los apóstoles. Cuando Dios dice, en mi nombre echarán fuera demonios, está hablando de los demonios de cada uno de nosotros. Cada uno, cuando empieza a obedecer la palabra de Dios, echa sus demonios, los propios demonios que tiene la persona. Acuérdense que Santiago 4:4 nos dice, resistid pues al diablo y huirá de vosotros, sometiéndonos a Dios. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, aleluya, no tiene nada que hacer ahí. Pero yo no le puedo echar los demonios a otro. ¿Por qué no le puedo echar los demonios a otro? Supongamos que Dios me da el poder, la facultad para echarle demonios a otro. Al que yo le ponga la mano, se van fuera los demonios. Termino haciéndole una maldad, un daño. Porque si esa persona, después que se le echan los demonios, sigue pecando, ¿qué va a pasar? Por cada demonio que le salió, le van a venir 7 peores. O sea, su estado posterior va a ser peor que el inicial. De tal suerte que cuando Cristo nos dijo que en mi nombre echarán fuera demonios, se refiere a los demonios de cada uno cuando se somete a la palabra de Dios. Ahora, echar fuera demonios de otra persona, eso solamente lo podía hacer Cristo. Esa era facultad de Él. Y facultad también de los apóstoles, a la cual también le entregó esa facultad para que demostrar que estaban hablando palabra de Dios, que estaban hablando los apóstoles porque estaban hablando de los cimientos en el cual se erigió la iglesia. Entonces, tenemos que ver exactamente cuáles son los milagros que hizo Cristo, que nosotros no podemos hacer. Y ahí vienen los milagros engañosos que engañan a muchas personas. Estos milagros son los que utiliza Satanás para convencer a personas para que se vayan a determinada iglesia. Y esas iglesias, entre comillas, milagreros, son las que usted ve llenas de gente. ¿Por qué? Porque están buscando los milagros de Dios, pero no están buscando al Dios de los milagros. Están buscando que Dios los sane, que Dios los prospere, que Dios los bendiga, pero no quieren dejar de hacer lo que hacen, lo que les gusta, dejar de hacer las obras de la carne. Como la gente está acostumbrada a ir a una persona a pagarle para que le consiga algo, entonces creen que con Dios pueden hacer lo mismo, que nada más llevarle el dinero y van a recibir el milagro. Y de hecho lo consiguen. Pero esos milagros son milagros engañosos, que vienen de parte de Dios. ¿Sabía usted eso? Que esos milagros vienen de parte de Dios, porque Satanás no puede hacer milagros, el único que hace milagros es Dios. La Biblia nos dice, por favor me acompañen, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 8, de dónde provienen esos milagros que hacen los milagreros actuales. Miremos de dónde provienen esos milagros. Son milagros engañosos. ¿Por qué? Porque quieren hacer las obras que Cristo hizo como Dios. Y eso solamente lo podía hacer Él. ¿Cuál es lo que nos mandó a hacer Cristo? Él dijo que nosotros haríamos obras superiores y mayores que las que Él hizo. ¿Qué se refería a eso? Obras mayores y superiores a las que Él hizo era de predicar la palabra de Dios cuando Él habló como hombre. Cuando habló de hacer ese milagro de la predicación. Porque el mayor milagro que puede recibir una persona es la conversión. El llegar a que su alma se salve. Ese es el mayor milagro. Los demás, la salud, la prosperidad, el bienestar aquí social, esos son añadiduras, pero la gente quiere más las añadiduras que el verdadero milagro, que es el milagro de la conversión, que es el que le lleva a la salvación del alma. Miremos lo que nos dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, aquel malo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea, que la palabra de Dios te demuestra quién es el inicuo. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, el mentiroso. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos,
con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios, mire de dónde viene el poder, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, o sea, a la predicación, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Y cuál es la injusticia? Creer que Dios no me va a prosperar a mí simplemente porque lleve dinero. Eso es una injusticia. Dios no actúa así. Es más, Dios no necesita nuestro dinero, Él es el dueño del oro y la plata. Trae tu dinero a Dios para que Dios te bendiga. Dios no necesita nuestro dinero. ¿Cómo le puedo decir yo que Dios me va a bendecir porque yo le llevo dinero si Él es el dueño del oro y la plata? Ahí es donde viene la mentira. Entonces las personas creen que con llevar dinero van a recibir una bendición. Ahí viene el milagro engañoso y lo reciben. Y de hecho lo reciben. Pero eso es un milagro engañoso de parte de Dios para que crean en la mentira. Lo dice la misma palabra de Dios. Amén. Sí es cierto que el Señor Jesucristo dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él también las hará y aún mayores. ¿Pero a qué se referían esas obras que haremos nosotros cuando seguimos a Cristo, mayores? La de predicar el Evangelio, de tener más tiempo de llegar a otras personas. Ahora con las redes sociales que podemos predicar a miles y miles de personas. Mayores estamos haciendo las obras de predicarlas. O sea, las obras que Él hizo como hombre, no como Dios. Porque cuando Él hizo las obras como Dios era para confirmar que Él era Dios sobre la tierra. Podía dominar la tempestad, podía convertir el agua en vino, porque tiene poder de todo eso, Él es nuestro creador. Podía decir a un muerto de 4 días, levántate. Claro, porque Él es el único que puede dar la vida y es el único que la puede quitar, entre otras cosas. Entonces, esos milagros engañosos son los que los que utiliza Satanás y que vienen de parte de Dios para engañar inclusive aún a los elegidos, a los ministros del Señor. Creen en esa mentira de que tienen ese poder para hacer esos milagros de sanación. Sí, Dios sigue sanando, pero la verdadera sanidad es la sanidad del alma. Cuando la persona se convierte, deja de ser lo que era antes, deja de ser el pecador empedernido que era antes, deja de ser el borrachón, deja de ser el pecador. Ese es el verdadero milagro. Y el Señor sigue haciendo milagros y el Señor le puede dar sanidad, liberación y todo lo demás, pero como añadidura. El verdadero milagro es buscar el reino de Dios y su justicia. La conversión, ese es el verdadero milagro. Cuando usted es convertido, usted busca el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. No tiene que buscar las añadiduras. Pero hay muchas personas que buscan más las añadiduras de Dios que al Dios de las añadiduras. El diablo también, ¿qué hace? Tergiversa la palabra. O sea, además de utilizar milagros engañosos que vienen de parte de Dios, él se vale de eso, también tergiversa la palabra. ¿Qué es tergiversar la palabra? Es sacar un versículo fuera del contexto para utilizarlo como pretexto para una mentira. Como decir por lo menos, todo lo que el hombre sembrar, eso recogerá. Si usted siembra dinero, ¿qué va a recoger? Dinero. Un versículo fuera de contexto. Realmente lo que quiere decir es, todo lo que el hombre sembra, eso recogerá. Si usted siembra para la carne, ¿qué va a recibir? Obras de la carne. Si usted siembra contienda, enemistad, pleito, va a recibir eso. Pero si usted siembra amor, paz, benignidad, va a recibir eso. Eso es todo lo que el hombre sembrar, eso recogerá. Se refiere a obras de la carne u obras del espíritu, no al dinero. Repito, Dios es el dueño del oro y la plata, Él no necesita nuestro dinero. Lo que sí quiere Él es que usted colabore en la obra del Señor, que es diferente. Los hijos de Dios colaboran en la obra del Señor, que es diferente. Pero no esperando nada a cambio, porque Dios ama al dador alegre, nos bendice. Muchos dicen, no, Dios bendice al dador alegre. No, la Biblia dice, Dios ama al dador alegre. Porque se está identificando con Dios, que es de predicar la palabra, de financiar la obra del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Que esas bendiciones que Dios le da a usted, las comparta, no solamente con las personas necesitadas, sino también para predicar la palabra. Y Dios lo va a bendecir a usted. Pero Él bendice a quien Él quiera. Él puede bendecir hasta una persona inconversa. En la misma palabra te encuentra que Él dice, yo bendigo, dice el Señor, a quien yo quiera. No es el que más corra, o sea, no es el que más ore, el que más ayune, el que más se identifique como hijo de Dios. No, Él bendice al que Él quiera. Pero sí ama al dador alegre. Y cuando habla del dador alegre no solamente se refiere a dinero, se refiere a que usted comparta su tiempo, que predique la palabra de Dios, que ayude a las demás personas, que se identifique con la obra del Señor. Entonces, también otra forma de tergiversar la palabra es reclamar las promesas de Dios estando en desobediencia. Eso también significa tergiversar la palabra de Dios. Señor, bendíceme. Y está en pecado la persona haciendo lo que le plazca en la carne.
Señor, tu palabra dice, como si el Señor fuera olvidadizo, a recordarle la palabra de Dios. Tu palabra dice, Señor, que tus hijos no pasarán vergüenza. Y él, sin embargo, portándose como un sinvergüenza. Entonces, esa es tergiversar la palabra, eso lo utiliza Satanás. Él es hábil en tergiversar la palabra, inclusive se la trató de tergiversar al mismo Dios, imagínese usted. También otra forma de tergiversar la palabra o de decirle mentira a la persona es utilizar la misma palabra para beneficio propio. Yo no puedo utilizar la palabra de Dios para mi propio beneficio. Cuando le dijo el tentador, se le presentó a nuestro Señor Jesucristo, le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, utilizar el poder que él tenía para su propio beneficio. Él podía convertir no solamente esas piedras, podía convertir la montaña en pan, en carne, en todo lo que él quisiera podía convertirlo. Pero era obedecer a Satanás. Era dejar de hacer lo que él vino a hacer. Él no vino a utilizar el poder de Dios para su poder para alimentarse. Él vino a traer su poder para que las demás personas fueran salvas. No hay que perder de vista cuál es el objetivo de la palabra de Dios. El objetivo de la palabra de Dios es la salvación nuestra y la salvación de otras personas. Ese es el objetivo básicamente. Esto es una carta de amor. La Biblia, toda la Biblia es una carta de amor para que todas las personas sean salvas a través de ella. Básicamente podríamos definir la Biblia así. Una carta de amor. Una carta de nuestro querido Dios diciéndole, mira, te estoy buscando.